Desde el partido Primero Justicia, Ángel Medina aseguró que están trabajando para cumplir con el 100% de los testigos en cada mesa de los diferentes centros electorales de Venezuela para cuidar el voto que depositen los venezolanos el próximo 28 de julio. Ya se está trabajando sobre eso y que es por cómo se está desarrollando esto, no hay duda ninguna de que eso pueda completarse de cara a la elección, que es todo el andamiaje de control y de defensa del voto. ¿Qué quiere decir esto? Testigos, movilizadores, personas que se encarguen de la data, personas que se encarguen de hacer el 1 por 10, de incentivar, de llevar, de organizar el proceso en sí mismo. Eso, en estos días vi declaraciones de que está crítico, que no se ha avanzado. Bueno, pero todavía queda un mes y medio. Todavía queda un mes y medio de campaña, todavía queda un mes y medio para postular testigos, para avanzar en eso. Y yo creo que el reto enorme que tiene la oposición, y creo que lo va a cumplir la plataforma María Corina en Mundo, es poder tener testigos en el 100% de las mesas de este país. Le consultamos a Medina su opinión sobre lo que buscan desde el poder con la exclusión de la Unión Europea como veedora del proceso electoral presidencial. Lo importante, recalcó el dirigente de Primero Justicia, será el propio control que ejerzan los ciudadanos. Esto formó parte de los acuerdos de Barbados que no se están cumpliendo, no, al menos no se está cumpliendo con la Unión Europea. Hasta ahora se está cumpliendo con el Centro Carter y con las Naciones Unidas. Esperemos que eso se mantenga así. Pero claramente esto creo que apunta a una estrategia para profundizar el escepticismo que tienen ciudadanos sobre el sistema electoral, para profundizar o para poder alentar un proceso de abstención. Yo creo que esto es claro y por eso respaldo un poco el planteamiento que ha hecho María Corina y Mundo González, la observación ciudadana. Porque al final esto termina, más allá que estén los observadores, que es muy importante, esto termina siendo un proceso de nosotros, de los venezolanos. Según Ángel Medina, ciertamente Nicolás Maduro ha crecido en las encuestas, pero tiene un techo del 30% que no representa a la mayoría de los venezolanos. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Los comicios presidenciales pautados para el próximo 28 de julio en Venezuela marcarán el rumbo económico que pueda tomar el país durante el resto de 2024. Así lo aseguró este lunes el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Leonardo Vera. Yo sí creo que a partir del 28 de julio, incluso el cómo lleguemos allá es si va a ser una competencia electoral sin mayores tropiezos, en un clima de estabilidad, de respeto por los que están en la contienda, bajo el entendimiento de que no son enemigos, sino simplemente adversarios políticos. Ese cómo es muy importante para tratar de generar la estabilidad que el país necesita para que todo aquel que hoy día está invirtiendo y está haciendo cosas en Venezuela diga, bueno, yo voy a continuarlo haciéndolas porque hay un clima que contribuye a eso. Con respecto a la inflación, Vera considera que la estabilidad de precios depende del mercado cambiario, especialmente en el contexto preelectoral. El mercado cambiario termina siendo el receptor de una cantidad de señales y de desequilibrios que pueden ocurrir en la economía. Ahora yo veo más que esas amenazas o esos potenciales desequilibrios están más presentes en un ambiente preelectoral que en un ambiente postelectoral. El especialista aseguró que otro aspecto para poder recuperar la economía es cambiar la manera en la que la administración de Nicolás Maduro maneja el mercado cambiario para que no dependa solo de la industria petrolera. Por un lado, nosotros tenemos que mejorar la coordinación de la política fiscal y la política monetaria y por otro lado, nosotros necesitamos tener un buffer, un stock, un acervo de reservas internacionales para poder manejar en forma diferente el mercado cambiario. Según datos publicados por el Observatorio Venezolano de Finanzas, la inflación correspondiente al mes de mayo de 2024 se ubicó en 3.9% en el país, mientras que la inflación acumulada de todo el año ya alcanza el 15.3% y la interanual se ubica en un 78%. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Al menos en 10 cárceles de Venezuela privados de libertad iniciaron una huelga de hambre como protesta por sus condiciones de reclusión y retardo procesal, que según la ONG Una Ventana a la Libertad es del 70%. La comunidad penitenciaria de Coro en Falcón, que fue la que inició precisamente la huelga de hambre, el Instituto Nacional de Orientación Femenina, que es la única cárcel de mujeres que hay en Venezuela, también inició ayer junto con la comunidad de Coro, está también
la Comandancia General de Ponifalcón, la Zona 5 de Ponifalcón, el 6CPC de Punto Fijo, el PIP de la Policía Nacional Bolivariana de Punto Fijo, el Centro de Formación del Hombre Nuevo Libertador que está en Carabobo, y aquí es importante destacar que esta cárcel fue una de las 7 cárceles que tomó el gobierno nacional en el mes de octubre, creo, en el marco de la operación Cacique Huacaipuro, ¿no? O sea que el problema, al parecer, no lo solucionaron. En Aragua está el Centro de Formación para la Mujer Nueva Manolita Sáenz. En Barinas está el Internado Judicial de Barinas. En Anzoátegui el Centro Agroproductivo José Antonio Anzoátegui. En Yaracuy la sede del PNB y la Comandancia General de la Policía de San Felipe. En Táchira está el Centro Penitenciario de Occidente, incluyendo el área femenina. En Zulia está el reclusorio Francisco Delgado, conocido anteriormente como el Marite, y en Trujillo está el Internado Judicial de Trujillo. Las exigencias son las mismas que hace siempre la población carcelaria venezolana sin ser escuchados: mayor asistencia en salud, alimentación, que se cumplan las boletas de excarcelación, entre otras situaciones. El retardo procesal de Venezuela es uno de los graves problemas que tiene nuestro sistema penitenciario. Estamos hablando de un 70% de retardo procesal, o sea que de cada 100 presos que hay en Venezuela, 70 no tienen una sentencia condenatoria definitivamente firme. Están hablando de algo que se llama la redención de la pena. La redención significa, es una ley que establece que por cada 2 días que el preso trabaje o estudie en la cárcel se le descuenta un día de condena, pero para eso hay que hacer, los tribunales de ejecución tienen que hacer un proceso que al parecer está retardado. Hay reclusos que ya tienen casi que el tiempo cumplido de la condena y todavía no les han hecho la redención. Y bueno, igualmente también hay cosas muy anómalas, como que hay presos con boleta de excarcelación que siguen estando presos. Según la ONG Una Ventana a la Libertad, las principales causas de muerte dentro de los recintos penitenciarios en Venezuela son la desnutrición y enfermedades como tuberculosis, y no la violencia como en el pasado. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, entre 2006 y 2019, insistió este lunes ante miles de sus seguidores que está habilitado para ser candidato en las elecciones presidenciales de 2025 y exigió al gobierno de Luis Arce la promulgación de la ley para cesar las funciones de los magistrados de altos tribunales del país. A partir de este momento puede pasar algo, sí, puede hacer eso, pero hasta ahora, repito nuevamente, en consulta no solamente a nuestros abogados, no solamente a los constitucionalistas, sino equipos jurídicos internacionales. No sé si ustedes escucharon, un doctor argentino muy respetado, Zaffaroni, públicamente dijo: Evo está habilitado como candidato a presidente. Hermanas y hermanos, la tarea es explicar e informar al compañero de base. El encuentro en Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba y principal bastión político de Morales, inicialmente fue convocado como un congreso en el que se debía elegir a una nueva mesa directiva del movimiento al socialismo. Sin embargo, el evento se convirtió en un acto de proclamación de la candidatura de Morales para los comicios presidenciales de 2025, ante la negativa del organismo electoral de supervisar el encuentro por supuestos incumplimientos de los requisitos. A finales del año pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional dictó un fallo que señala que la reelección indefinida no es un derecho humano y que en Bolivia solo se aplica por una única vez de forma continua o discontinua. Esto afecta la pretensión de Morales de presentarse en los comicios del 2025, puesto que ya fue presidente.
El candidato de la plataforma unitaria a la elección presidencial del próximo 28 de julio en Venezuela, Edmundo González Urrutia, restó importancia a la propuesta de firmar un acuerdo para el reconocimiento del proceso realizada por Nicolás Maduro en las últimas horas. Bueno, firmar un acuerdo ¿para qué? Para el primero que ha violado los acuerdos que firman es el gobierno. Ahí tenemos los acuerdos de Barbados que se han quedado en letra muerta. González Urrutia aseguró que se han mantenido reuniones con los comandos en todo el país para poder asegurar la presencia de los testigos en mesa el día de los comicios. Además, indicó estar convencido de que la comunidad internacional estará muy atenta al proceso electoral venezolano. Puedo dar la seguridad que estamos avanzando muy, pero muy bien. Casi todos los mesas ya tienen sus testigos, ya tienen sus delegados. Las declaraciones del candidato se produjeron durante un encuentro con el Frente Amplio de Mujeres, en el cual además recibió propuestas por parte de las dirigentes sociales de todas las parroquias de Caracas para el desarrollo humano y económico del país. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El Observatorio Venezolano de Prisiones exhortó al nuevo ministro del Servicio Penitenciario, Julio García, a dar respuesta a las exigencias de los reclusos que tienen más de 48 horas en huelga de hambre en al menos 19 cárceles y más de 30 calabozos de todo el país. La organización no gubernamental aseguró que durante casi 13 años las autoridades no han dado respuesta al hacinamiento, el retardo procesal, el hambre y las enfermedades de más de 50.000 presos, por lo que pidieron mejorar las condiciones de vida de la población reclusa con un acceso más amplio a servicios de salud, alimentación adecuada y condiciones sanitarias mejoradas, así como resolver la presunta violación de garantías judiciales, que es un problema multifactorial y el más preocupante que hay en los actuales momentos. Solicitaron atacar la corrupción para erradicar el tráfico de armas, las drogas y los cobros extorsivos en los establecimientos penitenciarios. La ONG sugirió diseñar un plan estratégico de educación para toda la población carcelaria y para reducir el hacinamiento. Recomendó al nuevo ministro adoptar otras medidas de detención en las cárceles, lo cual beneficiaría la gestión interna de los penales. Entre tanto, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el fallecimiento de un recluso identificado como Mario Antonio Boza, de 64 años, en la comunidad penitenciaria Fénix en el estado Lara, durante la mañana de este martes, debido a que presentaba un cuadro de salud delicado por hipertensión e insuficiencia cardíaca. La ONG aseguró que la exministra Celsa Bautista conoció de su caso, pero no le dio ninguna medida humanitaria. Cabe destacar que el sujeto era oriundo de Caracas, por lo que sus familiares no podían visitarlo por los altos costos que implica movilizarse desde la capital hasta Lara. El jurado ha declarado culpable de todos los cargos al hijo del actual presidente de Estados Unidos, Hunter Biden. Se le acusaba de 3 delitos relacionados con posesión de armas al ocultar que consumía drogas cuando compraba un revólver. Los cargos acarrean una pena máxima de 25 años de prisión. El proceso empezó hace poco más de una semana, donde testificaron su ex esposa, su cuñada y la hija del propio Hunter Biden. Hoy el jurado ha anunciado el veredicto declarándole culpable de los 3 cargos: el consumo de drogas durante la compra del arma, mentir en la declaración y la posesión ilegal del arma. Los expertos aseguran que al no tener antecedentes y ser su primer veredicto, lo más probable es que Hunter Biden no reciba ninguna pena de prisión. Este juicio es el resultado de una investigación abierta en 2018 durante el mandato de Donald Trump y que el mismo republicano ha usado para atacar a su contrincante. Otro de los hijos de Biden está pendiente de un juicio en California por la evasión de $1,4 millones en impuestos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a Hamás y a Israel llegar a un acuerdo al tiempo que respaldó el plan del presidente estadounidense Joe Biden. Señoras y señores, tenemos que poner fin al horror. Ha llegado ya la hora de que haya un alto el fuego y una liberación incondicional de los rehenes. Acojo positivamente la iniciativa de paz del presidente Biden. Insto a todas las partes a que aprovechen esta oportunidad y lleguen a un acuerdo. También insto a todas las partes a que respeten sus obligaciones en virtud del derecho humanitario internacional.
La solución a la crisis humanitaria en Gaza es política. La única manera de resolver el problema es alcanzar una solución política que garantice una paz basada en la coexistencia de dos estados, Palestina e Israel, que vivan uno al lado de otro con paz y seguridad, teniendo en cuenta las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, los acuerdos anteriores y el derecho internacional, con Jerusalén como capital de ambos estados. Guterres se expresó así durante su intervención inaugural en la Conferencia Internacional de Respuesta de Emergencia para Gaza, que se celebra en la región del Mar Muerto de Jordania y en donde se busca establecer un plan urgente para la respuesta humanitaria en el territorio palestino bajo ataque de Israel. El diplomático insistió en la apertura de todas las rutas posibles para el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde lo que calificó como horror debe parar de inmediato y en donde se debe proteger la labor de las Naciones Unidas y sus funcionarios. Guterres también señaló que la seguridad de los funcionarios de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos es vital para la entrega de ayuda y que las partes deben asegurar su seguridad. Además, exigió responsabilidad plena por las 193 muertes entre el personal de la agencia ONU causadas por los ataques israelíes sobre Gaza. En torno a las declaraciones del rector del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, desde la plataforma unitaria aseguraron que por más que intenten desmotivar a los electores que quieren un cambio en el país, desde las instituciones del Estado y desde el propio Ejecutivo, no lo lograrán, porque la ciudadanía saldrá a votar de forma masiva el 28 de julio en las elecciones presidenciales de Venezuela. Una cosa es que pueda afectar los procedimientos, ustedes tienen razón, pero lo que te puedo asegurar, porque nosotros estamos recorriendo el país todos los días. Hoy, por cierto, María Corina está en Nueva Esparta. El doctor Edmundo González también recorriendo y teniendo reuniones con todos los sectores. Pase lo que pase, sea en el gobierno o sea en algunas decisiones unilaterales en el Consejo Nacional Electoral, no afectan de ninguna manera el ánimo del electorado. Yo les quiero decir con mucha responsabilidad que quizás para los políticos, y es normal que eso suceda, nos hace ruido, nos llama la preocupación y estamos ocupándonos de eso. Obviamente hay cosas que no podemos decir que estamos haciendo en este momento con respecto a recibir información desde dentro de la institución, pero a quien sí no le afecten absolutamente nada su ánimo de participación, su ánimo de voluntad de cambio es para el electorado. Mira, el gobierno puede hacer lo que quiera o lo que pueda hacer, no va a cambiar la proporción de 80 a 20 que hoy rechaza el gobierno. Por otra parte, Robert García, secretario general nacional del partido COPEI, hizo un llamado a los ciudadanos a verificar su centro de votación. Indicó que trabajan día a día en la ingeniería electoral para conocer a los miembros de mesa y los testigos que cuidarán el proceso y el voto el próximo 28 de julio. Nuestras metas y nuestros objetivos en el plan de 600K, de 600.000 venezolanos movilizados ese día y desplazados con responsabilidades concretas el 28 de julio, constituye el reto 5 veces mayor a cualquier estructura electoral presentada en elecciones anteriores en los últimos 25 años. Conocemos los riesgos, pero estamos convencidos que en cada centro de votación, en esos casi 16.000 centros, en esas miles y miles, casi 28.000, más de 28.000 mesas electorales, ahí van a estar los hombres y mujeres, no solo de las organizaciones políticas, sino también de la sociedad civil, defendiendo la voluntad que se va a expresar ese día. Estamos dentro de los lapsos en la cual estamos sumando todavía voluntarios que van a formar parte de esta red. Tengan hoy, y lo podemos decir con mucha satisfacción, que todas las organizaciones políticas que nos encontramos acá han sumado no solo a sus militancias, a sus dirigentes, sino voluntarios constantemente y cada hora que suman. En las últimas semanas son miles los que se han sumado y por día se siguen sumando. Una vez que ya venga el proceso de postulación formal ante el Consejo Nacional Electoral, pues podemos entonces dar la certeza, porque no solo es un proceso de postulación, sino procesos internos nuestros de auditoría,
de saber que cada venezolano que tiene la voluntad de apoyar el proceso y que ha sido postulado para ser testigo o defensor del voto, pues tiene esa voluntad real y ante eso se están llevando a cabo procesos de formación de los testigos y de auditoría. Miembros de la plataforma unitaria manifestaron que después de conocer las declaraciones del rector Juan Carlos del Pino, solicitaron una reunión con los miembros principales del Consejo Nacional Electoral para tratar esta y otras denuncias. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Familiares de presos del estado Zulia se unieron a la protesta que iniciaron a nivel nacional los privados de libertad, quienes se encuentran recluidos en distintas cárceles y comandos policiales a nivel nacional. Hay presos que tienen más de la pena y aún no le han dado su libertad, ni un beneficio, nada. Ellos siguen detenidos, ellos siguen presos. Entonces nosotros nos unimos con ellos como familiares para que tomen conciencia el tribunal, los jueces, los fiscales y los mayores, el presidente de la República, a que hagan algo por ellos. Si no estamos pendientes de la causa, nosotros como familiares, ellos engavetan los expedientes, ellos guardan eso, no les importa, ¿me entendés? Tiene uno que estar aquí porque son organismos públicos y nosotros somos los interesados en que nuestros familiares salgan de ese proceso, independientemente sean culpables o inocentes, que hay más inocentes presos en este país que culpables, tenemos que estar pendientes de ellos. Porque si nosotros no estamos pendientes de ellos y no les llevamos su alimentación y está en un comando. Si quieren una cárcel en un régimen de eso, por lo menos te dan pepitas y harina amarilla y lo que sea, pero te dan. En esas cárceles no, en esos comandos no. Nosotros tenemos que llevar la alimentación. Los familiares de los privados de libertad exigen el traslado de sus familiares a centros de reclusión establecidos. De igual modo, exigen la eliminación del artículo 488 y que muchos ya han cumplido su condena y actualmente continúan detenidos. Es la información que podemos aportar desde el estado Zulia, reportó María Carolina Quintero. El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que el déficit cero es su principal objetivo durante un balance de sus primeros 6 meses al frente de la jefatura del Estado. El déficit cero no se negocia de ninguna manera, es decir, me van a tener que sacar muerto de la rosada para lograr quebrar el déficit fiscal. Hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia, no solo de la Argentina, de la historia de la humanidad, y lo hicimos en 3 meses. Nada es imposible si lo quieren lograr. La economía tocó un piso y empezó a salir. Entonces, todo pareciera mostrar que lo peor ya pasó, que el piso lo encontramos, y ahora empezamos a discutir si estamos frente a la pipa de Nike o estamos en una B corta. Pero de vuelta, de decir que prácticamente íbamos a destruir todo, ahora estamos discutiendo qué tipo de recuperación. Es maravilloso, es decir, cómo en 6 meses cambió toda la discusión. El mandatario elogió su ajuste fiscal, que describió como el más grande de la historia de la humanidad, y aportó como pruebas de su éxito los diferentes registros mensuales del Ejecutivo, que se enfrenta al desafío de que el Senado apruebe la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, su proyecto estrella, que ya consiguió la sanción de la Cámara de Diputados. Mandamos 1000 reformas al Congreso. 200 las tiraron, quedaron 500 en base y el DNU sigue caminando con 300. Es decir, aún el DNU denostado, como lo denostan, es 3 veces más grande que la reforma de Menem. Ahora, ¿cuál es el sentido de estas reformas? Estas reformas, si pasan, harían que Argentina escale en términos de libertad económica 90 puestos. Eso significa que Argentina pasaría a parecerse a países como
Alemania, Francia. Durante el foro Expo EFI 2024, el evento de economía, finanzas e inversiones más importante de Argentina, ofreció un largo discurso en el que desgranó las políticas en materia económica implementadas desde que el pasado 10 de diciembre asumió la presidencia del país. Por otro lado, a las puertas del Senado y en medio de un fuerte dispositivo policial, militantes de movimientos de izquierda y de organizaciones sociales se congregaron para protestar en rechazo a la ley de bases presentada por Milei. Los manifestantes expresaron su preocupación por el impacto que esta legislación podría tener sobre los derechos laborales, las políticas sociales y la distribución de la riqueza en el país. Los programas sociales y la estructura comunal de la administración Maduro están desmanteladas. Por ello no pueden hacer presión a las bases en los sectores populares para que vayan a votar a favor del oficialismo u opten por la abstención. Así lo aseguró Alexander Campos, explicando los resultados de un trabajo del Centro de Investigaciones Sociales Alejandro Moreno. Indicó que los venezolanos se reencontraron con la vecindad y entendieron que el factor político los desunió. Los proyectos bandera del gobierno en este momento, que son fundamentalmente el sistema crack y los bonos, no son ni solución, no están en la mira de la gente, y no solamente no están, es decir, las expresiones de rechazo llegan al hastío. Es decir, es el símbolo y la señal de en lo que nos estamos convirtiendo y en lo que no quiero convertirme. Te dicen, nos han hecho unos esclavos. Cuando te detienes con ellos a analizar cómo está funcionando el sistema comunal y las estructuras de control social más efectivas, porque son las más cercanas al sujeto, te vas a encontrar con esto que vamos a ver ahora. Lo primero es que piensan que lo que ellos te describen es un sistema comunal desmantelado. ¿Qué significa? Que están los espacios, que están en algunos casos las personas, pero que no funciona. Ausente de las comunidades en muchos casos. Y cuando están presentes, solamente funcionando para lo mismo. Después, consecuencia política de darse cuenta que que el sistema comunal está desmantelado, que los ven débiles. Inmediatamente capta, dice, el sistema comunal ya no puede ejercer control sobre mí. Desde las comunidades parece haber una decisión tomada, y es salir a votar por la propuesta de María Corina Machado y el candidato que ella ha señalado, Edmundo González. Vamos viendo como muchísimos elementos que se colocan. No solamente la figura del líder, hasta ahora hemos visto una figura del líder sólida, una figura de un candidato que al empalmarse con la figura del líder también se torna en sólida, pero también las propuestas. ¿Okay? Hay una decisión de salir de esto y una opción por una propuesta de libertad. Ahora que Edmundo es el candidato, ustedes lo ven recorriendo solo el país haciendo campaña. La gente no lo está viendo. Simplemente la operación de esa campaña y de ese trabajo está en manos de María Corina y la gente lo ve muy bien. El que continúe en los escenarios que está y ella continúe haciendo la campaña de movilización. Según este trabajo del Centro de Investigaciones Sociales Alejandro Moreno, de ganar Nicolás Maduro, un porcentaje de los venezolanos piensa en irse del país, haciendo la salvedad antes que lucharán para que la victoria no sea para el sector oficial. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV.
En el estado Lara, el Ministerio para el Servicio Penitenciario autorizó el traslado de reclusos a tribunales de la región para la revisión de sus expedientes, esto en respuesta a la huelga de hambre que mantienen en los penales desde el pasado domingo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones, durante la tarde de este jueves, un grupo de privados de libertad fue trasladado a las instalaciones del Palacio de Justicia en Barquisimeto. Se desconoce si esta movilización forma parte de un operativo oficial tras la decisión de los reclusos de al menos 19 cárceles y 30 calabozos en el territorio nacional de mantenerse en huelga de hambre. En tanto, los familiares de los detenidos en la comunidad penitenciaria Fénix y del penal David Viloria se encuentran desde este martes en las inmediaciones del edificio nacional, sede de los tribunales, donde esperan dialogar con las autoridades sobre la situación carcelaria. Es oportuno mencionar que el nuevo ministro en el área penitenciaria, Julio García Serpa, informó en su cuenta de X que inició un despliegue en centros penitenciarios de Lara. Asimismo, señaló que ha dado atención a las solicitudes de los familiares y privados de libertad. Entre las peticiones de los detenidos, no solo de las cárceles, sino de algunos calabozos policiales, destacan atención al retardo procesal y a la mala praxis policial, así como respuestas a sus solicitudes de medidas humanitarias para quienes se lo requieren. Por su parte, el Ministerio para el Servicio Penitenciario exhortó a los familiares de los detenidos a formular sus denuncias a través del correo familiadenuncia@mppsp.gov.be para así dar celeridad a sus exigencias. Quien les reportó desde el estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares. Miles de chilenos se han visto damnificados por las intensas lluvias torrenciales que en los últimos días azotan la región central del país, incluyendo la capital, Santiago, donde se presentan interrupciones del suministro de electricidad, desalojos y problemas de tránsito que obligaron a suspender clases en colegios y universidades. Muchos ciudadanos denuncian que más allá de la fuerza de la naturaleza y el cambio climático, esta tragedia es producto de una economía extractivista en la que la mayor parte de las tierras pertenecen a grandes empresas madereras. En la capital, donde reside un 40% de la población chilena, las grandes avenidas se han transformado en torrentes, en parques y jardines se han acumulado grandes bolsas de agua y en las poblaciones más vulnerables, los barrizales y desprendimientos han dejado a decenas de personas sin refugio. El presidente de la República, Gabriel Boric, instó desde Alemania a toda la ciudadanía a seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y a respetar el estado de alerta climática. Por lo pronto, en Santiago, una de las capitales peor preparadas para este tipo de contingencias en Latinoamérica, se espera que las precipitaciones alcancen los 85 milímetros por metro cuadrado. Además, se esperan vientos de más de 50 kilómetros por hora, que amenazan la estabilidad de árboles, postes eléctricos, tejados e incluso mobiliario urbano, por lo que el Servicio de Prevención de Riesgos y Desgracias, SENAPRED, pide a la población que permanezcan en sus hogares. Los países del G7 criticaron este viernes a Venezuela por haber retirado la invitación a la Unión Europea para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio y pidieron garantizar los derechos de la oposición según un borrador de la declaración final de la cumbre anual de este grupo político al que tuvo acceso AFP. El G7, que reúne a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, también pidió a Venezuela garantizar elecciones competitivas e inclusivas, así como el fin al acoso a los miembros de la oposición y la liberación inmediata de todos los presos políticos. En el mes de mayo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció la decisión de excluir la misión de veeduría europea después que el bloque ratificara sanciones individuales contra unos 50 funcionarios venezolanos. Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. En horas de la mañana de este 14 de junio se registró un accidente donde colapsó
el puente de Las Cocuizas en el estado Zulia, específicamente que queda ubicado en la carretera nacional Falcón-Zulia, donde lamentablemente 3 personas resultaron heridas y 1 persona fallecida. Ya para esta hora, las personas heridas fueron trasladadas hasta la ciudad de Maracaibo, ya que es aquí donde residen. Sin embargo, se espera por el traslado del cuerpo de la persona fallecida, que respondía al nombre de Claudia Godoy, una joven abogado de 37 años y que ya tenía 10 años ejerciendo en este campo laboral y que pertenecía a una empresa privada del estado Zulia que presta servicio de internet. El personal de toda esta empresa se encontraba dirigiéndose hacia el estado Falcón, donde lamentablemente fue que se presentó este accidente. Los heridos responden a los nombres de Joel Albarrán, Alexander Villalobos, Rafael Ramírez. Son 3 caballeros que resultaron heridos. Primero se les prestaron los primeros auxilios en centros de salud de la zona y posteriormente ya fueron trasladados hasta la ciudad de Maracaibo. Por su parte, se pudo conocer también que Nicolás Maduro ordenó al ministro de Transporte que se activaran lo que eran los trabajos de infraestructura para poder levantar nuevamente este puente que comunica a estos estados como son Falcón y el estado Zulia. Mientras tanto, se estarán tomando vías alternas por las calles de servicio de la estatal petrolera PDVSA, conocida esta carretera como la Williams. Es parte de la información que tenemos hasta el momento. Con esta información despedimos el contacto desde el estado Zulia. El presidente ruso Vladimir Putin puso nuevas condiciones para la paz en Ucrania, que debe retirar sus tropas del Donbass y del sur del país y renunciar a los planes de ingresar en la OTAN, tras lo que el Kremlin anunciaría un inmediato cese del fuego y el comienzo de negociaciones para el arreglo del conflicto. Putin, que advirtió que esa propuesta tiene fecha de caducidad y no busca ni una tregua provisional ni la congelación del conflicto, no eligió por casualidad la fecha para anunciar su nueva propuesta, ya que los líderes mundiales abordarán el fin de semana, en medio de los Alpes suizos, una vía de arreglo al conflicto, cita a la que no fue invitada Rusia. El presidente subrayó que las tropas ucranianas deben retirarse completamente de todo el territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Jersón y Zaporilla, y entonces serán posibles las negociaciones. Rusia exige que el ejército ucraniano se repliegue de las 4 regiones que se anexionó en 2022, pero que al día de hoy no controla en su totalidad. Para ello se compromete a garantizar el repliegue seguro y sin obstáculos de las unidades militares ucranianas.